Miren, vamos a ver, acuérdense que este es un webinar introductorio a el curso que se va a impartir próximamente y que va a hablar básicamente de la importancia del supervisor en la empresa 4.0. Y cuando hablamos de la empresa 4.0, estamos hablando de las empresas de hoy, de las empresas modernas, de las empresas transformadoras a través de la digitalización. Eso es muy importante que quede muy claro. Información sobre el curso del día 3, que les repito el nombre para que ustedes lo busquen, es Funciones clave del supervisor en la empresa 4.0. Para que tengan un mayor conocimiento de en qué consiste este curso, yo les sugiero que se contacten con Technology y pidan el temario. En el temario van ustedes a ver que prácticamente es un curso hecho a la medida de las necesidades que los tiempos modernos que hoy están requiriendo de los supervisores, ya sea supervisores de carácter administrativo o supervisores en las plantas de transformadoras, en las plantas de manufacturas. Hoy, más que nunca, a reserva de que revisemos estas láminas, quiero que todos estemos en la misma sintonía. Hoy, más que nunca, se vuelve imprescindible e importante que los supervisores de las organizaciones cuenten con herramientas actualizadas, vigentes, de última generación para supervisar a su equipo de trabajo y transformar la materia prima en un menor costo y mayor beneficio. ¿Y por qué se los estoy diciendo hoy más que nunca? Porque todos estamos muy contentos, yo lo espero, todos estamos muy alegres de la última noticia de la planta que se va a instalar en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, que va a ser una planta automotriz y que va a ser una planta de última tecnología que va a exportar 1 millón de automóviles al año a los Estados Unidos, y la derrama económica que esto va a traer debe de tener sumamente contentos, y es una inversión muy, muy atractiva, no solamente para Nuevo León, sino para el país. Pero independientemente de la importancia de esta inversión, esta empresa nos va a poner a la vanguardia de la tecnología. Y no solamente estoy hablando de tecnología refiriéndome a equipo, también de la tecnología humana, de los conocimientos, de las habilidades, de las competencias que empresas como estas van a demandar de sus supervisores, de toda la organización, pero del mando supervisor en las empresas. Hoy más que nunca, las empresas que van a nutrir de materia prima, que van a estar interrelazadas con la empresa automotriz a la que me estoy refiriendo, van a tener que cambiar su operación. Pero no solamente me van a decir, oye, Margarita, yo estoy en laboratorios médicos. No importa. Los supervisores de cualquier giro de empresa o de organización van a tener que cambiar su mentalidad. Y de esto habla el curso del supervisor en la empresa 4.0, de las competencias, de las capacidades, de las habilidades que debe de tener y se debe de transformar, y lo vamos a ver a lo largo de esta sesión. ¿Qué pueden encontrar ustedes en el seminario? Una descripción de cuál es el rol del supervisor en las organizaciones, su papel de guía, líder, orientador y conductor que puede, mediante sus ejemplos, llevar al equipo de trabajo a conseguir los objetivos propuestos por la empresa. El ejemplo arrasa. Entonces tenemos los responsables de las áreas de recursos humanos que capacitar y desarrollar a nuestros niveles de supervisión para que verdaderamente sean un ejemplo para quienes lo sigan. La importancia que tiene el supervisor como nexo entre el nivel directivo de la empresa y el personal a su cargo. Estrechar la brecha, acercar la información clave del plan de negocios
a los supervisores. ¿Para qué? Para desarrollar compromisos y dar un objetivo y una meta muy clara hacia dónde deben de dirigir los supervisores su esfuerzo de trabajo. La importancia de que el supervisor conozca y ponga en práctica las técnicas de liderazgo, pero del liderazgo actual que caracteriza al líder de las empresas actuales y su respeto y apego a la norma -035. Y ustedes me van a decir, nosotros ya estamos trabajando con la norma -035 en recursos humanos. Perfecto, qué bueno, pero no es responsabilidad de recursos humanos la implementación de la norma -035 en las organizaciones. Recursos humanos es el coach, es el facilitador, es quien debe capacitar en la norma a todos los mandos medios o superiores que haya en la empresa para que ellos apliquen la norma, la vivan, la derramen en toda la organización y con su ejemplo transporten a todo el personal, no importa si tiene 25, 30 o 15 años, los transporte al momento actual que estamos viviendo, donde el producto que se fabrica a la primera, su calidad no se revisa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del concepto de que la calidad se fabrica, no se revisa. Y como esos vamos a acabar con una serie de mitos en donde el trabajador estaba concentrado en trabajar, sin conocer el objetivo, sin conocer el impacto del producto en el mercado, sin conocer el ROI de la empresa. Vamos a hablar de indicadores de operación o indicadores de gestión. Vamos a hablar del ROI del área de operaciones, no del ROI financiero, que es como generalmente conocemos el ROI financiero. No, vamos a ver si la inversión que estamos haciendo a través de los honorarios de los trabajadores y a través de la compra de materia prima y a través del costo de la transformación de la materia prima, verdaderamente recupera la inversión. Los voy a invitar a reflexionar que cada vez que estamos pagando tiempo extra a nuestros colaboradores con la aprobación de los supervisores, este tiempo extra debiera verse reflejado en mayor productividad, porque significa que necesitamos hacer más, ¿sí? Más por la demanda del mercado y no pensar o hacernos a la idea que el pago del tiempo extra es parte de nuestro salario, como generalmente se acostumbra. Todos esos tabús, todas esas verdades, entre comillas, las vamos a cuestionar. Es un curso en donde confrontamos al supervisor con su realidad actual. Y ojo, hablamos del tema de vacas sagradas. ¿Y cuáles son las vacas sagradas? Muchos supervisores que llegaron a esa posición por antigüedad, por dedazo, por compadrazgo, por familiar, por amigos familiares del dueño de la organización, etcétera, etcétera. Y que se han acostumbrado a estar en ese puesto, ¿sí? Por designación, no porque estén adaptados a una palabra que estaremos manejando durante todo el seminario. Adaptación al cambio. Esas vacas sagradas son aquellos que piensan que ya todo lo saben, que no tienen que cambiar, que están acomodados e instalados en su zona de confort y por lo tanto no se adaptan al cambio. No aceptan estarse capacitando continuamente, no han introspectado la necesidad de cambiar su liderazgo autócrata, mandatorio, señalador, ¿sí? Por un liderazgo participativo, en donde sobre todo se proporcione empowerment. Pero para proporcionar empowerment necesitamos capacitar a nuestros equipos de trabajo, tenerles la confianza, delegar con responsabilidad.
responsabilidad. Y para poder demandar responsabilidad de nuestros equipos de trabajo, nosotros, vacas sagradas. ¿Y por qué vacas sagradas? Porque en la India la vaca es un animal sagrado. Y aunque la gente de la India, los ciudadanos de la India, tienen carencias serias y problemas severos de alimentación y de desnutrición, las vacas son intocables. Y entonces recurren a otro tipo de alimentación. Y muy poco a poco, muy despacio, están evaluando el incorporar la carne de res a su alimentación, aun cuando les está costando la vida. Pues eso es lo que está pasando con los supervisores y con muchos líderes en la organización, que son vacas sagradas, que se sienten intocables, pero no solamente que se sienten intocables, sino que están frenando el desarrollo natural de la organización. Y entonces hacemos un evento reflexivo. ¿Qué tanto yo soy una vaca sagrada? ¿O qué tanto inspiro a mi equipo de trabajo a que me siga? ¿Qué tanto soy un líder más que oficial, más que ostento el título de líder? ¿Qué tanto me he ganado ese título moralmente? ¿Qué tanto tengo el respeto, la aceptación y el reconocimiento de mi equipo de trabajo? Es un seminario que busca simbrar al supervisor para que se identifique con los cambios que está demandando la empresa moderna, que es capacitarse en nuevas técnicas, que es ser autosuficiente, que es saber cómo manejar a las personas y poder interactuar con las diferentes generaciones, con millennials, con personal más antiguo dentro de la organización, con personal que es muy innovador y con personal que hay que guiar. Hablamos profundamente de los estilos de liderazgo. ¿Qué busca cumplir este seminario del que les estoy hablando, del supervisor en la empresa 4.0? Mantener la armonía entre todo el personal. Y cuando estoy hablando de mantener la armonía entre todo el personal, le estoy pegando directamente al concepto de clima organizacional, de ambiente laboral, ya sea interno entre los empleados o con los empleados y los mandos jerárquicos. Debemos de buscar constantemente conseguir que el personal a cargo de la supervisión trabaje con mayor eficiencia y eficacia, logrando maximizar su desempeño, lo que conocemos como productividad. Contribuir con los objetivos que se trace de la organización de forma activa, en donde gane el supervisor, pero ganen los colaboradores también. Reflexionamos de qué tan viciados están los premios y los bonos de productividad o qué tanto los pagamos en automático. Evaluamos al supervisor en su capacidad de definir y determinar objetivos, de señalar metas. Los orientamos en cómo se elabora un objetivo. Saben que un buen objetivo debe de empezar con un verbo en infinitivo: herir, planear, desarrollar, organizar, dirigir, ¿sí? Coordinar los esfuerzos de todo su personal. Los invitamos a que reflexionen en la actualización de su descripción del puesto, que su descripción del puesto verdaderamente contenga las competencias que se demandan hoy por hoy al supervisor. De eso trata el seminario del supervisor en la empresa 4.0. ¿Y por qué 4.0? Porque vamos a ver la historia de la industria en donde empezamos con el vapor, con la fuerza del vapor, ¿sí? Pasamos también por la electricidad, ¿sí? ¿Y a dónde llegamos después de ver cada una de las etapas con profundidad? ¿A dónde llegamos? A la digitalización, a la automatización de procesos.
Y para automatizar un proceso, no estamos hablando de requerir, ojo, que ese es un error en el que se cae continuamente, no estamos hablando de requerir un equipo automatizado, un equipo computarizado. Estamos hablando de que con el equipo que tenemos, el supervisor debe de sacar el máximo provecho posible y hacer que sus colaboradores, que sus supervisados, a ese equipo lo respeten, lo cuiden, ¿sí? Y que además vean la posibilidad de innovar, ¿sí? Con conceptos que produzcan cambios en toda la cadena productiva. De eso vamos a hablar durante el seminario. Vamos a invitarlos que ya no estén necesariamente ocupando el 80% de su tiempo, según las últimas encuestas, en estar corrigiendo, ¿sí? Procesos, en estar tomando medidas correctivas. Ahora no solamente vamos a hablar de prevención en la toma de medidas, sino vamos a hablar durante el seminario de la importancia de ser predictivos, predecir qué puede pasar, de ver el futuro, de analizar el futuro, de prever las acciones que nos pueden llevar a cuellos de botella que van y atentan contra la calidad, la productividad y por ende atacan el costo de la operación, encareciendo el costo de la operación. Vamos a hablar de la importancia del tiempo, que el tiempo no es un recurso renovable. Piensen en cualquier recurso, en cualquiera que quieran ustedes, inclusive en el agua. El agua ya es un recurso renovable. ¿Por qué? Porque se están haciendo a nivel mundial grandes inversiones en plantas desalinizadoras. Y ya hay un prototipo, ya a nivel prototipo, hay un de estos pepsilindros, por llamarle de alguna manera, un envase con el que ustedes van a salir perfectamente bien tapado de su casa y cuando lleguen a su oficina va a estar cargado de agua pura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la va a captar a través del ambiente, ¿sí? Y la va a purificar por el envase y la van a poder beber. Seguramente al principio va a ser muy costoso. Como todo ha sido muy costoso, todos los avances de la tecnología han sido muy costosos, pero con el tiempo se van a abatir los costos, ¿sí? Con decirles que se está hablando, todavía no es un hecho, que un carro de estos eléctricos, ¿sí? Va a poder costar alrededor de 400,000 pesos. Imagínense abaratar la tecnología, hacerla llegar al usuario. ¿Qué nos permite eso? Crecimiento de las plantas productivas, crecimiento de las empresas que proporcionan servicios. Y vamos a darle el mismo peso y el mismo valor al supervisor que supervisa la transformación de la materia prima a un producto terminado, como al supervisor que se encarga de ver todo el proceso para llegar a ofrecer un óptimo servicio al cliente final. Vamos a hablar del concepto de cliente interno y del cliente externo y decir que el cliente externo es el que manda, ¿sí? Y que él define los estándares, la calidad y el precio. Vamos a hablar de la importancia de la competencia, de todos estos aspectos que ustedes seguramente conocen, pero que nuestros supervisores, que el equipo de supervisión está tan inmerso en la operación diaria que va perdiendo de vista estos conceptos a los que se enfrenta y a lo mejor, les repito, lo ha perdido de vista diariamente. La competencia, el mercado voraz, los precios, la calidad. ¿Qué demanda el cliente interno para el que debemos trabajar? Y es importante que empecemos, ¿por qué? Porque el supervisor conozca de estos términos. Además, quiero decirles que durante la charla, porque yo siempre hablo de que nosotros como instructores, por lo menos en mi caso, soy un facilitador
de los conceptos modernos, de los conceptos que quiero permear a mi público. Soy una facilitadora. Entonces, lo que les propongo es una dinámica constante de preguntas y respuestas. Con el apoyo del equipo técnico de Technology, se abren los micrófonos, están muy atentos a sus necesidades, se abren los micrófonos y propiciamos un debate, que es lo más rico del seminario. Escuchar las opiniones de colegas supervisores que tienen problemas a lo mejor muy similares a los que yo tengo y escuchar cómo los han enfrentado, cómo los han atendido, cómo los han resuelto. Y esa es una riqueza importante, el intercambio de ideas, el intercambio de experiencias de diferentes empresas. Por eso mi intención de que ustedes se presentáramos. Por ahí nos está Technology y nos dice que por favor, al término de esta charla, tenemos una sorpresa y nos están pidiendo que se registren en el enlace que está en el chat a mano derecha en la parte inferior de la pantalla. Tómenlo, por favor, muy en cuenta. Inclusive, si ustedes ahorita tienen una pregunta relacionada con el curso, con mucho gusto trataré de darle una respuesta satisfactoria. Así es que háganmela saber a través del chat. Si tienen la posibilidad de abrir su micrófono, abran su micrófono para que ustedes queden totalmente enterados de cuál es el contenido y qué pueden esperar los participantes después de haber tomado esta charla, este curso, este seminario del día 3 de abril que habla de cómo debemos formar, desarrollar, capacitar, informar a nuestro nivel de supervisores para que sean actuales y vigentes y que respondan a las expectativas que tenemos de ellos a través de que conformen equipos de alto rendimiento, equipos donde la iniciativa y sobre todo la creatividad se reconozca. Hablamos de la importancia que tiene el líder supervisor como reconocedor de los avances, como reconocedor de los logros, lo importante que es la palmada en la espalda. Ya no hablamos de motivación como en años y años pasados, ya no, la motivación ya quedó fuera, ya ni siquiera es un término que debiéramos de utilizar. Ahora usamos incentivar. Y hablamos también del salario emocional, ese salario que está íntimamente ligada con la inteligencia emocional de los colaboradores. Pero sabemos qué es la inteligencia emocional, cómo se pone en práctica, cómo se demuestra. Cuando revisemos los estilos del liderazgo, hablaremos del autoritario, del despreocupado, del burocrático y del democrático. Pero este estilo de liderazgo se resume en un solo estilo, que es lo más moderno que hay a nivel internacional, en el liderazgo constructivo, diario a diario, dependiendo del entorno, de las necesidades, del cambio, me voy construyendo como líder, voy creciendo. Yo, supervisor, estoy en crecimiento, estoy en desarrollo, independientemente de la antigüedad que tenga en la empresa, independientemente de la edad que tenga. Sigo aprendiendo, sigo contribuyendo, sigo trabajando en construirme para ser un ejemplo a seguir. Y sobre todo, ya no para acompañar a los colaboradores, a mis supervisores. Porque antes decía, acompáñalo en el proceso. No, lo moderno no es acompañar. Lo moderno es acompasar, ¿sí? Acompasar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tener la capacidad de adaptarnos a los diferentes ritmos de trabajo que tiene nuestro personal para sacar lo mejor de ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociéndolos,
¿Y cómo los vamos a conocer? Dándole un peso específico a la importancia de la retroalimentación. Y vamos a enseñar cómo dar una retroalimentación asertiva. Y ahí muchos supervisores se van a dar cuenta que están cayendo en la señalización. Y les vamos a hacer ver que cada vez que señalan con un dedo flamígero, 3 dedos, ¿sí? Los señalan a ellos mismos. Y los señalan para que reflexionen y hagan un alto en el camino, para que tomen conciencia de sus áreas de oportunidad. Vamos a diferenciar muy bien la figura del supervisor versus la figura del capataz. Porque en el capataz se origina, nace la figura del supervisor. Y vamos a decir que el supervisor, y vamos a hacer énfasis, como les decía yo, en sus estilos de liderazgo, en la necesidad de que los supervisores tengan una característica clave, que sean empáticos, que como lo he estado mencionando, que con el ejemplo capaciten y desarrollen e inspiren a que los acompañen, los acompasen y los sigan en los lineamientos que ustedes como supervisores o que los supervisores van a definir para poder llegar a los logros y a los objetivos. Vamos a hablar de que el supervisor es una figura que se sabe comunicar de una manera asertiva y efectiva. Mientras que los invitamos a reflexionar si ellos están cayendo en ser muy directos en dar instrucciones y órdenes, es decir, en ser autoritarios. Si sobreponen el poder que les da el puesto, el poder que les da el título, a otras condiciones de trabajo. ¿Qué tanto son autocráticos cuando revisemos los estilos de liderazgo? Y algo muy importante, que se acostumbren a sacar, a desterrar el término de justicia y de injusticia. Las empresas, las organizaciones no son justas o injustas. A lo que debemos tender en las empresas es a ser equitativos. ¿Y qué significa en palabras llanas ser equitativos? A darle a cada colaborador lo que se merece, lo que trabaja, por lo que se compromete. Es el reconocer a cada quien por los resultados que aporta para llegar al ROI. Fíjense cómo es una diferenciación total del esquema tradicional en el que trabajamos para lograr un resultado. No queremos un resultado. Queremos un resultado, pero con ciertas características, con estándares, con apego a normas, a políticas, a procedimientos. No tengo ninguna pregunta, no veo ninguna pregunta. Quiere decir que estamos quedando, invierta en su éxito. Este es un mensaje de Technology. Hablaremos ampliamente de comunicación efectiva, asertiva, directa y su efecto e impacto ante sus supervisados, destacando la importancia del lenguaje corporal, verbal e intención y tono. Por lo tanto, les estoy diciendo que vamos a enseñarles a pararse frente a un grupo, a manejar su lenguaje corporal y lo que el lenguaje corporal representa en el impacto de la comunicación con otros. Haremos mucho énfasis en que es muy importante su tono. No puede ser un tono agresivo, no puede ser un tono que inhiba la participación de sus supervisados. Tiene que ser un tono amigable, que invite, que como les dije antes, acompase, ¿sí? Que entienda las diferencias de cada uno de sus colaboradores. Su responsabilidad para conformar equipos de alto rendimiento, pero equipos que estén verdaderamente comprometidos con la productividad, no de conformar equipos,
de que ellos logren que el equipo de trabajo saque del mismo equipo a aquellos colaboradores que no están teniendo un rendimiento óptimo y que están atentando contra la productividad del equipo. Por último, vamos a reflexionar sobre el término de supervisión. ¿De dónde viene el término de supervisión? Y aunque ustedes no lo crean, ellos no lo saben. Están acostumbrados a que se les diga supervisores, pero no saben que el supervisor tiene que tener una visión especial, una visión que no sea tubular, que al contrario sea amplia, panorámica, una visión integral donde vea todo el paisaje y no se tape con los árboles el paisaje, en donde no se concentre en lo malo, sino que pueda evaluar las aportaciones de sus colaboradores versus las necesidades de la organización, donde el supervisor, con su supervisión, identifique a los colaboradores clave y participe con la empresa, específicamente con recursos humanos, en la planeación de carrera de esos colaboradores. Y no estoy hablando de que los colaboradores tengan que convertirse en supervisores, que no es una buena práctica en términos generales, y hablaremos de eso durante el seminario, sino de lo que estamos hablando es de que enriquezcamos las funciones de los colaboradores, que logremos hacer colaboradores flexibles, pero empecemos por ser supervisores flexibles, rompamos estructuras mentales rígidas y aprendamos a adaptarnos a las circunstancias, a las demandas, no solamente de la organización, sino a las demandas del entorno. Eso es lo importante, tomar conciencia del entorno que estamos viviendo, de qué tan informados están de lo que está sucediendo en el mundo, porque haremos mucha énfasis que su competencia no está en la acera de enfrente, ni en la empresa que está en el parque industrial donde están ubicados. La competencia está a nivel internacional, porque eso es lo que ha traído la globalización, una competencia a nivel internacional. En síntesis, de esto estaremos hablando durante esta sesión de 6 horas, por lo que es muy importante que ustedes analicen el temario e inclusive yo les sugiero que no inscriban en automático a los participantes, a sus supervisores, sino que al contrario, con ellos discutan, desmenucen el temario para que verdaderamente ellos se den cuenta de la importancia de la participación en un evento de estos y para que ellos se comprometan, pero además para que ellos valoren el hecho de que la empresa los está actualizando en las herramientas, en las técnicas más modernas para una supervisión efectiva, apegada a la normatividad laboral. Cuando hablo de la normatividad laboral, no solo vamos a hablar de la norma-035, vamos a hablar de la importancia del tema de la higiene y la seguridad después de que venimos de una pandemia. Analizaremos el comportamiento, qué tanto han podido leer las actitudes y las conductas de su equipo de trabajo después de pasar por la angustia de perder un familiar, de perder un amigo o simplemente de vivir en un entorno incierto, producto de una pandemia, entre otras cosas. Les señalaré y haré hincapié en que en la historia de este país no habíamos tenido nunca el índice de desempleo que estamos viviendo actualmente, que por lo tanto, el tener un trabajo formal, como es el caso de los supervisores en las plantas o en las oficinas, es un beneficio y una prestación ya por sí, el tener trabajo, que ahora tenemos que cuidarlo, enriquecerlo y fortalecerlo a través de fortalecer
nuestras competencias. Les invitaremos a estar reconociendo las competencias de su equipo de trabajo, de sus fortalezas, para que ellos puedan cada día separarse más del día a día de la operación y empezar a planear para el futuro. Identificar nuevas prácticas y mejores prácticas para que sus supervisados las pongan, ahora sí, en práctica, redundando en la palabra. De eso estaremos hablando. Quisiera dejar yo unos minutos para que ustedes me hagan alguna pregunta, pero hay personas que aunque los trate uno con cortesía, necesitan capataz. No lo dudo, pero ahí quiero ver los ejemplos, quiero escuchar los ejemplos y entonces invitarlos a un análisis. ¿Esas personas valen la pena que continúen en la organización? ¿Vale la pena tener colaboradores que modifican y distorsionan nuestra imagen y nos llevan a una actitud de capataz cuando debiéramos de ser líderes? ¿Vale la pena conservarlos? ¿Evaluamos cómo están deteriorando el medio ambiente? ¿Cómo están deteriorando el producto? ¿Cómo están deteriorando los resultados que no se alcanzan en tiempo y forma? Vamos a hablar de una fórmula porque el trabajo se puede apegar a una ecuación matemática que ustedes ahorita no conocen, pero que sí se puede evaluar a través de una fórmula y de una ecuación. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo se maneja a los segundos? Los segundos son, supongo que se están refiriendo las personas que colaboran con nosotros. ¿Cómo se maneja? En primero, entendiéndolos, comprendiéndolos, preguntándolos, exponiéndonos con exposición calculada a decir, me gustaría escuchar qué opinas de mí como supervisor, como tu supervisor. Pero no va a haber ninguna represión, ¿eh? El supervisor, el líder de hoy, no comete represalias, ¿sí? Al contrario, se nutre de la retroalimentación que le dan. Hablaremos del esquema FODA: fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y entonces cuando un supervisor, un jefe, un líder le dice, ¿qué áreas de oportunidad ves en mí para que yo las modifique a través de capacitación, de desarrollo, de información, de ponerlas en práctica? La gente siente que tiene la oportunidad de opinar, de ser tomada en cuenta. Las personas necesitamos expresarnos y ser escuchadas. Miren, no porque sea mujer, pero sí porque soy psicóloga. Una de las grandes necesidades que tienen las parejas, ¿sí?, cuando llegan a casa, ustedes como mujeres y hombres que llegan a su casa con su pareja, es escuchar a su pareja. Y esa es la queja más repetida que tenemos, de que las personas no estamos siendo escuchadas por cansancio, por estrés, porque no hay tiempo, por una serie de circunstancias que esgrimimos y que no se justifican. Enseñamos, proponemos a los supervisores que sean unos escuchas activas cuando hablamos del capítulo de la comunicación. Dice, ¿vale la pena tener colaboradores que justifican sus limitaciones? La respuesta categórica es no. Y no separar a un colaborador con estas características cada día le cuesta más a la empresa. Y no solamente hablo de costo en pesos y centavos, también estoy hablando del costo del ejemplo del que he estado hablando. Sientan precedente, van a sentar un precedente. Ay, yo flojeo, yo ahí la llevo, yo no puedo, y entonces, pues los demás se van a dar cuenta de que son tolerantes conmigo. No lo olviden. Tengan siempre esta máxima presente. Si no puedes, te ayudo. Si no sabes, te enseño. Pero si no quieres,
Vámonos. Aquí se acabó el contrato laboral que tenemos de ganar, ganar. Yo te contraté para que tú me hagas ganar y yo estoy aquí como representante de la empresa para que a través de tu trabajo gane la organización. Entonces, no lo olviden. Pero los supervisores tienen miedo a decirlo, tienen miedo a tener una entrevista con sus colaboradores, porque no tienen la capacitación, no los hemos desarrollado en habilidades de crecimiento personal. Y de eso vamos a hablar durante este seminario. Aquí está mi respuesta. ¿Vale la pena tener colaboradores que justifican sus limitaciones? No. Vale la pena que se les dé una oportunidad. Pero si después de esa oportunidad, esa orientación, esa guía, esa capacitación, 3 meses después subsiste la conducta inapropiada, tenemos que preparar un plan de salida. No lo olviden. Pero bueno, esto yo estoy consciente que a veces tenemos que recurrir a diferentes opiniones y que a veces por los costos mantenemos esas personas inertes que van frenando el desarrollo en la organización. Más vale una decisión impopular tomada a tiempo que seguir cargando con un costo que día a día se va a incrementar, y a eso le denominamos pasivo contingente. ¿Cuánta gente tienen en su organización con 20, 30 años en la misma y que ya no va a cambiar? ¿Qué están esperando? ¿Cuándo van a tomar la decisión? ¿Por qué no enfrentan la posibilidad de negociar una salida digna? Una salida por la puerta grande. ¿Para qué? Para que no haya rencillas, de lo cual también hablamos en el seminario. No crear en el personal resentimiento, porque un personal resentido que sale de la organización o que vive, que eso es lo peligroso. Ojo, un personal que vive resentido dentro de la organización es la peor propaganda que tenemos de nuestra marca, de nuestro producto en el mercado. ¿Sí? ¿Y cómo identificarlos desde la contratación? Aquí acaban de tocar un punto importantísimo, importantísimo. El talento, el personal, el recurso humano, los colaboradores entran a la empresa por una puerta que se llama reclutamiento y selección. Reclutamiento y selección debe tener una entrevista con ustedes en donde le quede sumamente claro a través del perfil del puesto y la descripción del puesto del personal que están requiriendo. Ya no nos interesa hacer en reclutamiento y selección una entrevista sobre su escolaridad, si es casado o no es casado. Eso no nos importa, eso no le agrega valor a su presencia en la organización. Lo que nos interesa es que durante la entrevista se le pregunte sobre sus competencias en acción. ¿Qué tanto ha tenido puestos similares? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha reaccionado? Y que ustedes, los supervisores, sean los únicos y directos responsables de preparar un examen de casos, ¿sí? En donde al colaborador, al futuro colaborador que está por incorporarse a la empresa, conteste un caso que ustedes le preparen para ver cómo reacciona en tiempo, en juicio, en criterio, es decir, para que sepa tomar decisiones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de casos que deben de presentar los supervisores para que reclutamiento y selección los aplique a los candidatos finalistas. El conocimiento es la mejor. Bueno, esto es de Technology. Acompáñenos haciendo clic en el botón. Ok. ¿Alguna duda? Estoy a sus órdenes. ¿Alguna duda? ¿Fue valioso para ustedes escuchar estos minutos de qué consistiría el curso y el concepto y la visión que tenemos de la imagen del supervisor moderno? De la importancia que tenemos de modificar conductas en nuestros supervisores, y a lo mejor esto los lleva, sí se los quiero advertir, a que muchos supervisores digan, caray, yo no tengo ya los tamaños, la envergadura, las competencias, los conocimientos para el ritmo que me está demandando la empresa.
Pero hay que decírselos, también hay que decírselos. Y yo sé que me va a decir, sí, tenemos la encuesta 360 de clima organizacional. No es suficiente. Una encuesta de clima organizacional va a evaluar clima y ambiente laboral. No va a evaluar desempeño personal. Y ahí es donde la retroalimentación y la evaluación de desempeño es una herramienta clave siempre y cuando la sepamos manejar. No como un periodo de amenaza, no como un instrumento para que me incrementen el sueldo, no para un instrumento para el despido, sino para que auditen mi conocimiento, mi actitud, mi disposición, me den sugerencias de cómo mejorar, se determine conjuntamente un plan de capacitación y en un plazo no mayor a 3 meses yo esté demostrando cambios importantes que impacten los resultados a los que me comprometí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Algún concepto en el que quisieran que ahondáramos y que saber si lo vamos a tocar durante el seminario? ¿Alguna propuesta para buscar que sea un traje hecho a las medidas de sus necesidades? Dice Burnout. Bueno, no. Burnout no sé si es el nombre de una empresa, yo supongo que sí. ¿Sus expectativas de participar en este webinar se han visto cumplidas? Tenemos 5 minutos para que yo aborde un tema en específico con el que ustedes quisieran enriquecer este webinar. A ver, ¿algún tema que quisieran tener, que quisiéramos tener? ¿Alguien que quisiera, van a tocar cómo motivar? A ver, qué bueno, excelente pregunta, me encanta. A ver, ya no hablamos de motivar. ¿Por qué? Porque la motivación es efímera. Hablamos de que cuando estamos motivados, cuando vamos, por decir un ejemplo, vamos al partido de fútbol y juega nuestro equipo favorito y entonces le echamos porras y ahí los motivamos a los jugadores. Los motivamos a que ganen con nuestras porras, con nuestras vivas, con nuestros gritos, con nuestro entusiasmo. Eso es motivar, pero es efímero. Cuando se acaba el partido, se acaba la motivación. Si acaso se alarga un poco más cuando llegamos a casa, botaneamos, cheleamos, tomamos la carne y estamos con el compadre. Pero cuando se termina el día, esa motivación se termina. ¿De qué hablamos? De incentivar, de conocer las necesidades. Pero fíjense, ahora el supervisor tiene que conocer primero las necesidades de su equipo de trabajo. Y en función de su equipo de trabajo, promover un plan de incentivos que no necesariamente tiene que ser económico. Pueden ser estímulos, incentivos de reconocimiento, por ejemplo. Hay personas que el ser reconocido dentro de un grupo verdaderamente los acrecenta como personas. Sí, vamos a hablar de incentivar y de estimular. ¿Sí? De diferenciar muy bien los bonos de productividad, de que no lleguen automáticamente a través de un recibo de honorarios, sino que verdaderamente hagamos pequeños eventos, ceremonias muy sencillas, muy amigables, usemos la intranet para comunicar los éxitos de las personas que tenemos a nuestro cargo. Y por supuesto que vamos a hablar de la importancia de reconocer el éxito. Y cuando yo como supervisor tengo la humildad, la empatía y la capacidad de reconocer el éxito en mi equipo de trabajo, lo estoy incentivando, lo estoy reconociendo. Y entonces subo la barra, lo que ustedes gusten, a un objetivo superior. Y confío en ellos, doy empower. Pero yo ahora les pregunto, ¿cuántos de sus supervisores, si ustedes llegan ahorita aleatoriamente y les preguntan, ¿tú qué entiendes por empowerment? ¿Cuántos les van a hablar con sus propias palabras de lo que significa empoderar a su equipo de trabajo?
¿Cuántos les van a hablar de delegar con autoridad? O se van a desmarcar y van a decir, por favor, ¿cómo quieres que yo aplique Empowerment con esa bola de ineptos, de incapacitados, de gente mediocre? Esa gente mediocre tiene un líder que es el supervisor y son mediocres en la medida en que el líder es mediocre. Es la imagen, es la semejanza de la persona que los liderea. Eso vamos a confrontar. Este es un curso eminentemente confrontativo, eminentemente analítico de la conducta personal para después poder desarrollar la conducta de nuestros supervisores, de nuestros supervisados. Se refiere al desgaste laboral. La verdad no entiendo mucho la pregunta, pero sí vamos a hablar de dos enfermedades que acosan el mundo moderno, que están presentes en las organizaciones, pero en todo tipo de las organizaciones, no solamente empresarial, en todo tipo de las organizaciones. Una es la ansiedad y la otra es la depresión. Te invitaremos a los supervisores a que estén conscientes de que y no los vamos a hacer psicólogos express, ni neurólogos express, ni psiquiatras express, no. Pero sí daremos algunos conceptos básicos y claves en donde les diremos, la depresión es vivir en el pasado. Una gente deprimida está lamiéndose las heridas del pasado, se está quejando por lo que ya no puede resolver. Y la ansiedad es producto de un futuro incierto, de no saber qué va a pasar. Si tú conoces estos dos términos, los manejas, podrás abatir la ansiedad junto con especialistas, claro, psicólogos, psiquiatras, medicina del trabajo y y podrán ustedes darle mayor confianza a sus colaboradores para que hablen de lo que les está causando ansiedad y de aquello que les tiene deprimidos. Pero hablaremos del estrés laboral, ¿sí? Hablaremos de la importancia de que el estrés va ligado con el desgaste laboral, ¿sí? Y tomaremos conciencia de nivelar el estrés. No tenemos por qué estar trabajando por emergencia. Hablaremos del concepto indispensable, necesario o deseable. Debemos de estar trabajando en un ambiente necesario, no en hacerlo deseable, ni trabajar el 80% en lo indispensable, sino crear un ambiente necesario, en donde todo esté justo a tiempo. Esa es la palabra mágica, que desde hace muchos años los japoneses lo vienen manejando. Ahora la vamos a aplicar en otro entorno. Justo a tiempo, ni más ni menos. La perfección es enemigo de lo bueno. No queremos personas perfectas, queremos personas comprometidas y conscientes. Eso es lo que estamos buscando. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerme? Ya es el término para que yo me despida de ustedes. Fue un placer haber estado con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Espero haberles brindado una información importante de por qué deben ustedes considerar la posibilidad de inscribirse en este curso, el supervisor en la empresa 4.0, que se va a impartir el 3 de abril. No dejen, muy importante, más de los que yo pude compartir en este webinar, no dejen de pedir a su contacto de Technology el temario de este curso. Analícenlo, revísenlo e inclusive, si ustedes creen que hay un punto que no se está tocando y que a ustedes les interesa particularmente que se toque, coméntenlo con su contacto de Technology, porque Technology no es una empresa de capacitación que capacite por capacitar. Lo que busca Technology es una solución rápida, proactiva, a las necesidades muy específicas de cada uno de sus clientes. Fue un placer haber estado con ustedes. Buenas tardes.